Si tú eres de aquellas personas que está sufriendo mes a mes para poder pagar su crédito hipotecario o leasing, este video es para ti, porque te va a explicar paso a paso cómo con ejemplos reales puedes llegar a salir de tu deuda en la mitad del tiempo. Sí, así como me escuchas. Te prometo que va a explicar paso a paso cómo realmente puedes llegar a pagar tu casa en la mitad del tiempo. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica. ¡Vamos! En varios videos pasados he estado hablando mucho sobre finca raíz y cómo realmente cualquier persona puede llegar a comprar su primera vivienda. Hemos hablado sobre los subsidios y cómo a través de los subsidios puedes llegar a tener más de 80 millones de pesos para comprar tu sueño de vivienda. Pero también tenemos que tener presente que necesitamos apalancarnos o sacar algunas deudas hipotecarias, leasing, como también te lo expliqué en un video anterior. Pero ahora estoy sufriendo por mi crédito. ¿Qué puedo hacer para poder pagar rápidamente? Pero como siempre, yo soy muy honesto y sincero. Debes hacer esfuerzos para lograrlo. Pero te voy a mostrar aquí rápidamente. Y si te quedas hasta el final del video, te voy a dar un regalo espectacular. Bueno, lo primero que tienes que hacer es conocer muy bien las condiciones de tu crédito. Debes conocer cuál fue el monto que te prestaron. La tasa de interés es fundamental que la conozcas al detalle. Cuáles son los seguros y otros cobros que te están haciendo. Y el plazo. Lo primero que vas a hacer es utilizar el planeador de créditos que te voy a compartir. Ese va a ser uno de mis regalos principales. Te voy a mostrar aquí cómo con este archivo en Excel vas a poder planear pagar tu deuda rápidamente. Como puedes ver en el archivo, lo que vas a hacer primero es conocer y poner el monto de tu vivienda. Voy a hacer el ejemplo lo más real posible tomando como base una vivienda BIS. Es decir, una vivienda de 150 millones de pesos. Vamos a tomar como referencia que vas a solicitar el 70%, es decir, 105 millones de pesos, como lo puedes ver en el archivo. Vas a solicitar el crédito con una entidad financiera que en este momento está cobrando una tasa de interés del 14%. Están un poco altas, como lo he mencionado en algunos de mis videos, donde he dicho que las tasas están subiendo bastante. Lo otro que vamos a tomar es el plazo máximo del endeudamiento. Para créditos hipotecarios BIS se puede solicitar plazo máximo de 20 años. En el Excel que te voy a compartir vas a poder darte cuenta que vas a tener que pagar una cuota de 1.243.000 pesos. Fíjate que es bastante, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto estarías pagando de interés por ese primer mes? Estarías pagando 1.152.000 pesos. De capital solamente estarías pagando 90.460 pesos. Yo sé que en ese momento te estás sorprendiendo, pero esta es la realidad de cualquier persona que quiere solicitar un crédito hipotecario. Los primeros meses y los primeros años se paga mucho de interés y muy poco de capital. Entonces, ¿qué pasa con el crédito? Como lo estás viendo aquí gráficamente, los primeros meses, como ves, se paga mucho de interés del valor de tu cuota y muy poco de capital. Los siguientes meses esto va decreciendo. Por eso es fundamental que trates en los primeros meses o máximo en el primer año hacer las siguientes estrategias. Primera estrategia, vas a negociar la tasa. El plan A es que vas a hablar con la misma entidad que te dio el crédito para negociar con ellos la tasa de nuevo. Muchas personas me preguntan, Brian, esto es mentira. Falso. Te voy a contar un caso personal. Yo tenía un crédito con Banco Avevillas, el cual estaba a una tasa del 11%. Pero yo hice una negociación desde el inicio. Ellos me dijeron que si yo abría un producto de fondo de pensiones, me podían mejorar la tasa. Yo sabía que si no quería después tener ese fondo de pensiones, me podía salir. De esta forma pasé una tasa del 11% a una tasa del 9.5%. Y después de 6 meses cancelé el fondo y la tasa siguió muy bien. Te voy a mencionar un segundo caso. Con el Banco de Vivienda yo tengo un crédito hipotecario que inicialmente estaba con una tasa del 11.5%. Pero cuando sucedió el tema de la pandemia, se abrió una posibilidad de hacer una negociación de la tasa. Yo hice la solicitud formal a través de vía telefónica y logré que me bajaran del 11.5 al 10.5 por la situación de la pandemia. El año pasado, a finales, volví a hacer una solicitud. Esta vez no por temas de pandemia, sino simplemente hice una solicitud formal para un ajuste de la tasa porque las tasas en el mercado estaban mucho más bajas. Efectivamente, ellos me aprobaron y logré pasar de la tasa inicial del 11.5 a una tasa del 9%. Y eso en intereses y en plata es mucho dinero. Entonces sí es posible, te lo cuento obviamente con base en mi experiencia. Pero también hay entidades que no aprueban esto. También en el caso por ejemplo de Bancolombia es una entidad que es muy difícil negociar el tema de las tasas una vez han sido emitido y aprobado el crédito. Entonces en ese tipo de casos tienes que ir a la opción B. La opción B es que vas a hacer una solicitud
de venta de cartera, venta o compra de cartera. Entonces, tienes un crédito hipotecario como el que acabamos de ver del 14% y es completamente viable que puedas conseguir una entidad que te compre ese crédito, por ejemplo, al 12%. Y es lo que vamos a ver en este momento en el Excel. Lo que vamos a hacer es hacer un ajuste de que vas a vender la cartera en el sexto mes, es decir, a partir del sexto mes lograste vender la cartera. Como te digo, la gran ventaja de la venta de cartera o el ajuste de las tasas debe ser lo más pronto a cuando te hacen el desembolso del crédito. Es la mejor forma de generar una mejor ganancia. Entonces, este plan de ajuste de la tasa de interés, como te lo acabo de mencionar, es opción 1, lo negocias directamente con la entidad, opción 2, haces una compra o venta de cartera. En ese caso, pasamos del 14% al 12%. Fíjate en cuánto varía la cuota. Antes pagabas 1.243.000 pesos, como te lo mencioné. Ahora, con la tasa del 12%, vas a pagar 1.112.000 pesos, como lo puedes ver en la pantalla. ¿Cuánto sería ahora de intereses? Fíjate que en la cuota anterior pagabas 1.148.000, que es la cuota número 5. En la cuota número 6 has bajado a un interés de 991.000 pesos. Si lo comparamos con cuánto hubieras tenido que pagar bajo el mismo interés, antes tenías que pagar 1.147.000 pesos. Fíjate que tú ya mentalmente te has programado para pagar 1.243.000 pesos. Lograste vender la cartera o lograste también negociar con la misma entidad, pasando del 14 al 12%. Lo cual te significó una disminución de 130.000 pesos. ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a seguir pagando lo mismo. ¿Pero cómo así si ya logré bajar la tasa? Sí, pero recuerda que el plan aquí es que quieres pagar esa deuda en el menor tiempo posible. Y tú ya estás programado financieramente para pagar los 1.243.000 pesos. Entonces, cada mes vas a seguir pagando lo mismo. Cuando logras bajar esa tasa de interés y pagar la misma cuota que venías pagando, fíjate que pasas de pagar 240 meses a 175 meses. Bajas bastantes años, ¿cierto? Más o menos bajas 5 años solamente con esta estrategia. Pero tú dirás, bueno, pero tú me prometiste que iba a pagar la casa en la mitad del tiempo. Lo vamos a hacer. Entonces, paso 1, vendiste la cartera, lograste bajar el interés del 14 al 12% y ya te pusiste en la meta de que vas a seguir pagando la misma cuota. Pero fíjate que no has hecho un análisis importante y es que vas a empezar, como te lo mencioné, a hacer una serie de esfuerzos. Esto se va a llamar abonos inteligentes a capital. Entonces vamos a empezar a agregar una serie de beneficios que tú puedes llegar a tener y si te organizas bien, como lo vamos a mostrar aquí, tú puedes llegar a pagar ese crédito. Entonces fíjate que no estamos en el escenario donde pasaste del 14 al 12% y estás pagando ese valor adicional de los 130.000 pesos. Pero ¿qué pasa? 1. Vamos a buscar que tú cada año incrementes tu salario. Puede ser por la inflación, como se hace generalmente, o puede ser porque tú vas a buscar un nuevo trabajo, vas a buscar alternativas diferentes. Entonces simplemente lo que vas a hacer es cada año, ojo, cada año vas a empezar a incrementar un poquito, ¿listo? Ese monto que tú vas a pagar. Entonces el primer año vas a subir la cuota 150.000. El siguiente le vas a subir un 10%, es decir, a esos 150.000 le vas a sumar 15.000 pesos. Yo estoy seguro que es posible. Si lo logras financieramente, baja los gastos y sube los ingresos, es posible. ¿Y qué más vas a tener en cuenta? Entonces te voy a hablar de dos beneficios que las personas en general tienen por ser empleados de cualquier tipo de empresa, tanto pública o privada. Y uno es las cesantías y el otro es la prima. ¿Cómo así puedo utilizar esto para pagar mis créditos? Claramente. Las cesantías es un beneficio que reciben los empleados entre febrero y marzo aproximadamente de un salario mínimo al año. Es decir, pone el caso que para solicitar este crédito, por lo menos la persona tiene que ganar más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. A hoy es 2 millones de pesos. Entonces, vamos a suponer que efectivamente él va a recibir esos 2 millones de pesos. Cada año él va a poner estos 2 millones como un abono extra a capital. Y lo va a hacer por el tiempo que sea necesario para poder salir de esa deuda. El siguiente beneficio que vamos a tomar dentro de nuestro plan es algo que muchas personas también reciben, que es una prima. ¿Listo? Entonces vamos a tomar una prima, es decir, un salario al año para hacer el abono a capital. Entonces, al inicio del año vas a poner las cesantías y después en los siguientes 6 meses vas a poner una prima. Entonces, cesantías 2 millones y prima vamos a poner medio salario, como estamos diciendo que la persona gana 2 salarios mínimos, es decir 2 millones, la persona va a recibir 1 millón de pesos y vas a poner eso en tu planeación. Entonces miremoslo en el Excel cómo funciona. Vamos a hacer el abono a capital en los meses 12 de las cesantías.
y 6 meses después vamos a hacer el abono de la prima. Los siguientes 6 meses vas a recibir tus otras cesantías, 2 millones. Fíjate que aquí no estoy teniendo presente que tú vas a incrementar tu salario, ya sea por los decretos nacionales que hay o porque tú vas a mejorar tu salario. Entonces vamos a suponer siempre un mismo salario para las cesantías y las primas. Y así sucesivamente. Fíjate que con los incrementos que estamos haciendo de cesantías, prima, vas a seguir pagando la misma cuota inicial y vas a hacer un pequeño esfuerzo, ¿sí? Como te digo, no es tan grande realmente si te pones el plan de que después del primer año vas a empezar a pagar 150,000 adicionales y cada año le vas a sumar un poquito. Con esta estrategia, fíjate que al final logras que en la cuota 120 ya puedas salir de la deuda. Esa última cuota, como la última, vas a dar un poquito más y vas a salir de esa deuda inmediatamente. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Esto se conoce como abonos inteligentes de capital. La idea no es que pongas la plata solamente por ponerla, sino que siempre vas a poner como condición de que estos abonos son a capital. No hay disminución de plazo, no hay disminución de cuota, a capital. ¿Cuáles son los resultados de este ejercicio? Entonces miremos, tú solicitaste un crédito de 105 millones de pesos. Imagínate que tú mantuviste tu deuda por los 20 años al 14%. ¿Cuánto estarías pagando? Estarías pagando 298 millones por tu casa. ¿Cuánto sería de intereses? 193 millones. Es decir, que estarías pagando tu casa 2.8 veces. Sí, así como me escuchas. Estarías pagando casi 3 veces tu casa. ¿Qué podemos hacer? La idea aquí no es regalar la plata. Por eso vamos a utilizar las estrategias. Si por ejemplo solamente haces la venta de cartera pasando del 14 al 12%, puedes lograr disminuir los intereses en más de 80 millones de pesos. Sí, así como me escuchas, en más de 80 millones de pesos, solamente con esa estrategia. Y como te lo comenté, solamente vendiendo la cartera, pero manteniendo el mismo monto de la cuota, vas a pasar de 20 años a 15 años. Pero si haces los abonos inteligentes a capital, va a ser espectacular. Fíjate, estabas pagando 105 millones, vas a pagar en total 201 millones de pesos y de intereses ahora los disminuiste de 193, que era el máximo, a 96 millones, más de la mitad. En este caso, tú vas a lograr pagar la deuda de 20 años a 10 años. Si es posible, necesitas organización, necesitas planeación y necesitas compromiso. Si lo logras, será espectacular y saldrás de esa deuda muy rápido. Entonces, a lo largo de este video te he mostrado cómo realmente y con un ejemplo, en mi caso personal, he logrado disminuir los plazos de mis créditos, disminuir las cuotas y hacer abonos inteligentes con elementos reales. Utiliza tus mismas fuentes de ingresos tradicionales, cesantías, primas y tu salario. Obviamente necesitas planeación, como te lo mencioné. Recuerda que en videos anteriores te he mencionado cómo obtener subsidios, cómo hacer el plan para comprar tu propia casa. Y si ya quieres empezar a obtener inversiones, también recuerda que tengo un video donde hablo sobre eso. Por eso recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal voy a seguirte ayudando para que puedas mejorar tus finanzas personales y que logres la libertad financiera que todos merecen. Por eso dale un gran like, suscríbete y nos vemos la próxima semana con mucho más contenido.